para hablar de la espiritualidad en la literatura fantástica, que imagino que estaréis familiarizados o quizás habéis escuchado hablar de estos o estas autoras que voy a mencionar ahora, hemos seleccionado a tres grandes del género, que son Ursula K. Le Guin, que seguramente os sonará de historias de Terramar o Terramar, el gran Tolkien, ¿vale? Del Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion. El Silmarillion quizás no es tan conocida, es más para la gente que ha estudiado a Tolkien, pero hablaremos un poco del Silmarillion, porque realmente es una obra importante para entender lo espiritual en la obra de Tolkien. Y por último, C.S. Lewis, el gran escritor de las Crónicas de Narnia. Narnia quizás sí está un poco más olvidado, ya han pasado muchos años, las películas han ayudado a traer, digamos, la obra de estos autores de los 50, de los 60 a nuestros días y al imaginario colectivo. Pero seguramente aquí mucha gente habrá leído quizás a Tolkien en su momento, El Hobbit probablemente, que es una obra que además a veces se estudia en algunos colegios, o quiero pensar que se estudia en algunos colegios. Y escojo la obra de estos tres autores porque además han creado un universo muy particular y que se hila o que nos permite un hilo conductor que es lo espiritual. Y esos universos son Terramar, la Tierra Media y Narnia. Y podríamos pensar, vale, igual que tienen en común lo fantástico, sí, pero no es lo único. ¿Qué tienen en común? Es que nos permiten explorar, digamos, las ideas sobre el bien, sobre el mal, sobre la verdad, sobre por qué estamos aquí, a través de la creación de esos mundos. Y toco este tema porque siempre se habla de lo fantástico, y aquí es cuando yo me enciendo mucho más, para hablar de escapismo, de evasión, cuando en la obra de estos tres autores precisamente lo fantástico no es eso. No es escapar de nuestra realidad para ir a un mundo fantástico, feliz. Si hemos leído o si conocemos un poco las cosas que pasan en Terramar o en la Tierra Media o en Narnia, que hay mucho dolor, el personaje de Aslan en particular sufre dolor como sufre Cristo, sabemos que lo fantástico en la obra de estos tres grandes autores es una herramienta para enfrentar la realidad y es una herramienta para encontrar lo espiritual y aquello sagrado que habita en nosotros. Entonces arranco esta conferencia con una idea de querer hacer una pequeña aproximación a la obra de estos tres grandes autores que son muy prolíficos, por ende sé que estoy ante una tarea muy difícil porque tener que resumir la obra de esos autores pues es realmente difícil, así que, bueno, daré algunas pinceladas para que quienes hayáis escuchado de ella podáis recordar algunas cosas, quienes la habéis leído pues podáis volver a recordar y quienes no tengáis la curiosidad de ir a esos autores, que eso es lo que me encantaría que pasara aquí, al menos a los primeros libros y después que os volváis unos fans como es Daniel, por ejemplo. Y en ese sentido lo haré a través de una lectura comparada de estas obras para demostrar que lo fantástico hace esto que nos dice Ursula K. Le Guin, ya que el realismo es quizá el medio menos adecuado para entender o retratar las increíbles realidades de nuestra existencia. En un mundo como el nuestro, tan caótico, donde es impensable que el concepto de guerra o que estemos azotados por las guerras. Es impensable, y me pregunto por qué es impensable que podamos vivir en armonía. En un mundo como este, tan difícil de explicar, ¿cómo es posible que creamos que el realismo aún nos sirve para hablar de nuestra realidad tan confusa y caótica? En ese sentido es lo fantástico. Dice Ursula K. Le Guin, un científico que crea un monstruo en el laboratorio, un bibliotecario de la biblioteca de Babel, un mago incapaz de lanzar un hechizo, una nave espacial que tiene problemas para llegar a Alpha Centauri.
Todas pueden ser metáforas precisas y profundas de la condición humana. Al fin y al cabo, como han dicho los grandes científicos y como todos los niños saben, es sobre todo gracias a la imaginación como adquirimos percepción, compasión y esperanza. Y voy a volver a esta idea varias veces durante la jornada de hoy, porque Ursula K. Le Guin, que es nuestra primera escritora de este bloque sobre la espiritualidad en lo fantástico, decía que la verdad nace de la imaginación. Y yo me pregunto, para las personas que estáis aquí, ¿qué puede ser eso de que la verdad nace de la imaginación? Os dejo un momento para que lo podáis pensar. La verdad nace de la imaginación. Si pensamos cuando éramos pequeños que realmente podíamos imaginar cualquier cosa, yo misma puedo recordar que cuando era niña le decía a mis padres que yo veía seres que más adelante, cuando ya era más adulta, ellos decían que eran seres imaginarios, esos amigos imaginarios, y que para mí eran reales, eran tangibles. Entonces, cuando somos jóvenes o niños, estamos más conectados con ese mundo no visible, con esa realidad quizás no tan evidente, que cuando somos adultos vamos olvidando todo eso. Y allí está la conexión con lo sagrado que hemos perdido, porque cada vez más somos incapaces de imaginar. Hemos perdido o estamos perdiendo la capacidad de asombro. Y ahí es cuando estamos más conectados con el niño, y el estar conectados con el niño, con la niña, también nos conecta con el origen, con el lugar desde el cual venimos. Porque no es un no lugar, es un lugar anterior. Y al crecer, al enfrentarnos a todos los problemas, a las enfermedades, a las contradicciones de estar vivo, vamos olvidando esa conexión con ese otro mundo que está allí, que está presente, que se nos manifiesta de miles de formas y que preferimos no ver u olvidar. Entonces creo que Ursula K. Le Guin, en este sentido, cuando nos habla que la verdad nace de la imaginación, que es otra idea a la que me gustaría volver hacia el final, nos está diciendo que hay algo importante allí que estamos olvidando y que tenemos que volver a recordar. Esto también remite a Platón y a las ideas, que seguramente estaréis también o habéis escuchado sobre el mito de la caverna. Ese mundo no visible también conecta con la obra de otros autores como Philip Pullman, que no sé si habéis escuchado La materia oscura por esta serie. Yo creo que el formato audiovisual nos permite de alguna forma volver a rescatar autores también de lo fantástico, o Piranesi de Susanna Clarke, que también es una novela que os recomiendo muchísimo, donde se habla de ese mundo que no vemos, de esa magia antigua, que era tan familiar para los antiguos y que hoy en día realmente hemos perdido la conexión con lo sagrado, ¿vale? Y lo remito un poco al uso de las pantallas. Yo creo que las pantallas cada vez más nos desconectan del mundo que nos rodea. Y la esencia está en el mundo que nos rodea, claramente, pero las pantallas nos alejan. Claro, esto es una gran contradicción, porque puede ser una herramienta maravillosa para la enseñanza, también sobre lo espiritual, pero realmente cada vez más, si ya de por sí nos estábamos desconectando con las pantallas, la desconexión es aún mayor. Vuelvo a la obra de estos tres autores porque quiero conectar la obra de Le Guin con el Tao o el Tao Te Ching. No sé si os suena ese maravilloso libro escrito por Lao Tse. Yo tengo aquí la versión de Ursula K. Le Guin, que es el Tao Te Ching, un libro sobre el camino y la virtud, que además recomiendo muchísimo. Lao Tse nos decía que perder el sentido de lo sagrado del mundo es realmente terrible, es una de las mayores pérdidas que podemos tener. Y entonces aprovecho esto para abrir, digamos, hablaremos de tres autores, pero hablaremos también de cómo la espiritualidad se manifiesta de tres formas en lo fantástico a través de la obra de esos autores. Y en el caso de Le Guin hablaremos de la dimensión simbólica en su obra
y el Tao. Pregunto, no sé si conocéis, si sabéis qué es el Tao. ¿Sí? ¿Habéis escuchado hablar sobre el Tao? Seguramente, si estamos aquí, estoy segura que sí. El Tao claramente no se puede definir, no es fácil de definir. La misma Úrsula K. Le Guin decía que al traducir el primer capítulo del Tao Te Ching es prácticamente una tarea muy difícil porque es casi intraducible, como también lo decía Borges, porque el Tao es un proceso, el Tao es el camino hacia algo. ¿Puedo definir el Tao? Seguimos allí. Úrsula K. Le Guin, en el inicio de Terramar, que es su saga más conocida, abre con esta frase: solo en el silencio la palabra, solo en la oscuridad la luz, solo en la muerte la vida. El brillo del halcón resplandece en el cielo vacío. Claramente, si estamos familiarizados con el Tao, podemos ver cómo esta imagen en la que Le Guin habla de los contrarios, en la que podemos ver el yin y el yang, introduce lo que será la base de toda su obra, que es el Tao. Vamos a leer el primer capítulo del Tao. Cuando digo capítulo es muy breve, el Tao es prosa, es verso. Bienvenida. O en su momento fue prosa y verso, pero digamos que realmente lo que Le Guin hace con esta versión es convertirlo en poesía, porque la poesía es belleza. Y es lo que Le Guin quiere rescatar del Tao, en contra o a diferencia de esas versiones del Tao que son muy académicas. Dice así el Tao: el camino que puedes transitar no es el único camino. El nombre que puedes decir no es el auténtico nombre. El cielo y la tierra comienzan en lo innombrado. El nombre es la madre de los 10.000 seres. Por eso el alma sin deseo ve lo oculto y el alma deseante ve solo su deseo. Dos cosas, un origen y nombres diferentes, sin embargo. Su identidad es el misterio, misterio de los misterios, puerta de lo oculto. Esta es una forma de introducir el Tao, ¿vale? Hay una cosa o un concepto interesante del Tao que vamos a relacionar con la obra de Le Guin, que es el equilibrio. Lo apuntaré aquí porque es un concepto importante en toda su obra. ¿Y qué es el equilibrio? Ese delicado equilibrio que une todas las cosas en el mundo y que no debería ser dañado. ¿Y cuándo dañamos el equilibrio? ¿Cuándo violentamos de alguna forma ese equilibrio? Cuando acude la codicia en nosotros, en los seres humanos, cuando la habilidad nos hace pensar que estamos por encima de todo lo demás, allí es cuando podemos romper ese delicado equilibrio. En el primer libro de Terramar, que se llama Un mago de Terramar, estamos ante un protagonista que tiene un don que es increíblemente habilidoso con la magia y que usa ese don por codicia, por soberbia, por esa ibris griega de querer demostrar que es el más poderoso y crea una herida en el corazón del mundo. De esa herida que se crea, nace o surge una sombra terrible, sin nombre, esto es importante, ahora vamos a hablar de los nombres, a la que el protagonista piensa que debería derrotar o a la que se piensa que deberíamos destruir de alguna manera. Voy a hacer spoilers, pero no pasa nada porque sé que lo vais a disfrutar igualmente. El caso es que esa sombra no la podemos destruir, porque esa sombra forma parte de nosotros. El mal no lo podemos destruir, el mal habita en el mundo, forma parte del equilibrio del mundo y debe ser integrado. Y eso es lo que pasa durante toda la novela. El protagonista tiene que enfrentarse a esa sombra, esto es un concepto muy junguiano, que ya lo conocéis, el de la sombra, y al abrazar esa sombra sin nombre y darle su nombre, que se llama Get,
pero ese es su nombre en el habla verdadera, en el habla antigua. Aquí vamos a introducir otro concepto que iré poco a poco porque sé que son muchas cosas, que es el nominalismo en la obra de Leguín. El nombre verdadero de algo, el nombre verdadero de una cosa te da poder sobre la cosa. Y esto sonará de muchísimas cosas, ¿no? De no nombrar a Dios, de no decir el nombre verdadero de algo porque te puede dar poder sobre ello. Y va nuevamente a esto, cuando nombra a esa sombra, finalmente la abraza y la integra. Y al abrazarla alcanza la individuación, que es otro concepto junguiano en el que el hombre está finalmente completo. ¿Vale? Aquí, de esa forma, ese equilibrio que se había roto vuelve a ser resarcido. En Leguín, el poder de los nombres, que también os sonará de muchísimas tradiciones, y el de las palabras relaciona a los magos con los artistas. De alguna manera, los artistas, los escritores, son magos que conocen el verdadero nombre de las cosas. Al dominarlas pueden crear un mundo. ¿Por qué? Porque saben o llegan a la esencia. En Leguín, ese habla antigua es la lengua de la creación con la que el Dios de ese mundo crea las islas de Terramar. Así que por eso recomendaría muchísimo ir al primer libro de Terramar y después al segundo, a las tumbas de Atuán, donde también volvemos a los contrarios, al enfrentamiento entre la luz y las sombras, pero no como una lucha maniqueísta en la que el bien tiene que sobreponerse y triunfar. No realmente. En Leguín, como habíamos comentado, eso tiene que estar equilibrado, esas fuerzas tienen que integrarse. Hay otro libro, el tercero de ellos, sé que hay muchísimos libros de Leguín, pero dentro de la saga de Terramar tenemos 7 libros, y que es La costa más lejana, que es el libro 3, en el que ese delicado equilibrio del mundo que se rompió en el primero vuelve a romperse y se tiene que volver, digamos, a integrar. Si hacéis un repaso por toda esa obra, vemos cómo claramente está relacionada con el Tao. Vuelvo a esto del equilibrio del mundo en palabras de este texto sagrado, que es el Tao Te Ching. Sagrado, pero muy divertido, claramente. Dice no hacer. Aquellos que creen ganar el mundo mediante manipulaciones nunca se salen con la suya. El mundo es un objeto sagrado, no se debe manipular. Manipularlo es dañarlo. Tomarlo por la fuerza es perderlo. Bajo el cielo unas cosas van delante y otras detrás. Unas tienen el aliento caliente y otras lo tienen frío. Unas son fuertes y otras débiles. Unas culminan y otras fracasan. Por eso el alma sabia evita los extremos, el exceso, lo extravagante. Claramente, dañar el mundo por un exceso de habilidad o codicia equivale al mismo tiempo a poner en peligro nuestra propia naturaleza. Esto del equilibrio es algo de lo que seguiremos hablando porque también va a aparecer en la obra de C.S. Lewis, que veremos más adelante. Ursula K. Le Guin se expresa sobre este texto como el texto religioso más entrañable, amable, atento, sencillo, provocador y de inagotable frescura de la historia de la humanidad. El agua más pura de los manantiales más profundos. De hecho, comentaba que ella tenía una edición que le había dado su padre, en el que el padre había marcado los capítulos que leía que se leyeran en su funeral. Y ella misma decía, y yo ya he ido marcando los capítulos que quiero que se lean en el mío. Es un libro que claramente la acompañó durante toda su vida. Yo misma, como adoradora de su obra, es un libro que está siempre conmigo y me acompaña en todo lo que hago. Y voy a ir a eso porque escribí una obra, Isekai es mi cuarto libro, creo, Daniel, ¿es mi cuarto libro? Vale. Y tiene que ver
precisamente con ese equilibrio que se rompe de alguna forma porque el personaje de este libro sufre un intento de secuestro, el mismo que sufrí yo en Venezuela, y país del cual tuve que escapar y vine aquí a España, pero que es una realidad que le ha pasado a muchos venezolanos, no es algo tan excepcional. Y la protagonista tiene que superar este trauma y lo supera por medio de lo fantástico, ¿no? Llega al momento de morir, porque yo creo aquí un ejercicio de la imaginación, que es lo que hace Le Guin y estos escritores siempre, que son grandes exploradores de mundos. Ese ejercicio de la imaginación me hizo pensar, bueno, ¿qué pasaría si me viera obligada a volver a Venezuela y esta vez no pudiera escapar del secuestro? Yo tuve la fortuna de haber escapado y haber salido ilesa, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Y yo me imagino que al volver, pues claramente esa vez muere el personaje y viaja a otro mundo que se llama Moray, el Valle de los Espíritus, que esto también recuerda un poco a Tolkien, o al menos yo sé que esas referencias están allí. Y cuando llega a ese mundo tiene que encontrar un amuleto, que es el amuleto del tiempo, que le permitirá volver atrás y salvarse del secuestro a ella y a sus amigos que estaban con ella en ese momento, o no sabemos qué pasa. Y claramente, bueno, el hecho de volver, de ese equilibrio roto, de volver de alguna manera a resarcir algo, es algo que yo tenía como muy presente de la obra de Le Guin y que siento que me ha dado muchísimas ideas al momento de crear. Esto de hablar de los exploradores de mundo, de los exploradores de preguntas, me remite nuevamente porque el Tao no es un libro, pienso yo, que te da respuestas. Creo que es un libro que te hace hacerte más preguntas. Y la obra de Le Guin hace eso. Y creo que la buena literatura hace eso. Te hace que te preguntes muchas cosas más. Y creo que es más interesante hacerse esas preguntas, que es lo que hacen estos tres autores, que simplemente darte una respuesta. Continúo con las ideas relacionadas con el Tao. Seguramente también os suena el yin y el yang, del que hemos hablado, los contrarios, la luz y la sombra, el hombre y la mujer, la vida y la muerte. En la obra de Le Guin, y también como pasa en el Tao, hablamos de hacer convivir estas dos fuerzas, permitir que convivan e integrar aquellos aspectos que muchas veces queremos oprimir, ocultar. ¿Por qué? Porque realmente mientras más ocultemos eso, mucho más grande se volverá y volverá y nos comerá vivos. Como pasa en El niño y la sombra, que es un cuento de Andersen, que seguramente lo conocéis o lo habéis leído en algún momento. Mientras más ocultemos aquello que está allí grande, enorme, fuerte y oscuro, pues mucho más poderoso se volverá. Otro tema en la obra de Le Guin, antes de pasar a la obra de Tolkien, por el tiempo, es el encuentro con el otro. El encuentro con aquello que es diferente a nosotros y que la literatura fantástica de Le Guin, al menos en muchas de sus novelas, yo me he centrado en Terramar porque es lo fantástico, pero también en sus obras de ciencia ficción, como La mano izquierda de la oscuridad, vemos el encuentro entre dos culturas. El encuentro con el otro, el entender al otro, a pesar de que sea diferente a nosotros, de que tenga otra cultura, creo yo que también nos permite entendernos a nosotros mismos. El otro, en otras culturas, el extranjero, el que viene de afuera, es muchas veces considerado un monstruo porque es algo extraño, diferente, desconocido, no precisamente un monstruo de forma literal, pero nos es ajeno, hay algo de ello que desconocemos y nos genera desconfianza. Y durante la obra de Le Guin, porque además pasa también en Las tumbas de Atuán, que es el segundo libro de Terramar, hay un encuentro entre dos seres que vienen de razas diferentes. En el primer libro es un mundo de magos,
un mundo donde los magos tienen el poder. En el segundo libro pasamos a un mundo de sacerdotisas, donde no se practica esa magia está prohibida o mal vista. Le Guin, digamos que gira el punto de vista y nos muestra el mundo desde otra perspectiva, que es lo que pasa cuando vamos a otro lugar, que vemos las cosas desde otra perspectiva. Y une esos dos primeros mundos que se nos muestra. Pero claro, la obra de Le Guin va evolucionando y yo aquí solo puedo tratar los primeros libros, pero llegó un momento, Le Guin escribió desde 1968 a 2001 y ya en 2001 vuelve a revisitar todas las ideas que planteó en los 60. Y al replantearlas se da cuenta de qué conceptos tenía que actualizar, porque en el primer libro, de hecho, los magos, o en el mundo de los magos, no era permitida una mujer bruja. Existen las brujas, pero no son permitidas en las academias de alta magia. Y ella es un concepto que revisitará más adelante. Por eso creo que es interesante leer Un mago de Terramar y después permitirse seguir en ese viaje y llegar a El otro viento, que es el último libro, y también el libro de cuentos de historias de Terramar, que todo está publicado por Minotauro. Sigo con otro gran autor, no me olvidaré de Le Guin, volveremos a ella, que es Tolkien. Tolkien os sonará claramente por El Señor de los Anillos, de 1954, anterior a Terramar, en el cual claramente Le Guin, no diré que se inspiró directamente porque no son obras exactas, no podemos clasificarlas de la misma forma, pero creo que una gran admiradora de Tolkien. Y Tolkien también nos habla sobre la verdad. Y dice que los mitos son portadores de verdad. Claramente vosotros que aquí habéis estudiado lo espiritual, sabéis que la verdad es una, pero los sabios le dan distintos nombres. Y Tolkien durante su obra, o a lo largo de su obra, habla de una verdad de vida que es capaz de renovarnos interiormente, de sacarnos de esa prisión de la rutina, de la cárcel del cuerpo, del materialismo, y recordarnos la grandeza para la que fuimos creados. Al ver o al leer El Señor de los Anillos y seguir, digamos, las aventuras de esos personajes, claramente hay muchas imágenes relacionadas con el cristianismo que son como muy claras durante ese libro. No sé si habéis visto las películas, que probablemente sea lo que más ha llegado a la cultura popular, pero hay un personaje que es Frodo, que tiene que emprender una búsqueda de ese anillo para poder salvar a la Tierra Media, y que es un personaje que no tiene ningún poder, es un personaje débil. Esto se repite mucho en la literatura fantástica, un personaje que no es el más indicado para la tarea, pero que recibe un llamado al que tiene que acudir y recibe ayuda de otros personajes, como el caso de Aragorn, que Aragorn, si lo habéis visto, lo interpreta Viggo Mortensen. Es claramente ese rey prometido, ese salvador profetizado que debería, o que no parece rey, pero que vemos un poco a la figura de Cristo. No parece rey, pero es realmente el rey el que podría ayudar a salvar a la Tierra Media. Entonces, en Tolkien, los relatos mitológicos y heroicos son partícipes del mensaje de Dios a los seres humanos, y los humanos tienen que escuchar ese mensaje. Frodo recibe una tarea de forma muy accidental y se le dice: eres tú el único que puede hacer esto. Claro, recibir algo como eso, si nos llegara a nuestra vida, ¿cómo podemos enfrentarnos a ese llamado? Dice Tolkien además que los mitos constituyen visiones de la divinidad, imágenes de nuestra auténtica vida como personas. Sigo con esto porque es interesante que en El Señor de los Anillos se habla mucho de las referencias a la mitología nórdica, pero aquí hay una carta de Tolkien en la que dice: El Señor de los Anillos
hablando de su propia obra, es una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. El elemento religioso queda absorbido en la historia y todo el simbolismo. Claro, estamos hablando que Tolkien, para crear el universo del Señor de los Anillos, tuvo que crear 7000 años de historia, con sus guerras, con sus héroes, con sus tragedias, con sus leyendas, con sus cantos, con sus sociedades, con sus lenguas. O sea, creó hasta un lenguaje. Con sus imperios y reinos que se alzan y se hunden. Y aquí es donde entra el Silmarillion, que es una obra de 1977, posterior al Señor de los Anillos, pero anterior a nivel, si se lee como si fuera una historia, es anterior, se publicó póstumamente y es la gran cosmogonía de Tolkien. Aquí es donde entra quizás aquello que en El Señor de los Anillos está más velado y como el mismo Tolkien decía, digamos que todos los acontecimientos están comiendo lo espiritual en mi obra, o se tiene que leer de forma muy precisa, aquí está clarísimamente, se nos presenta la creación del mundo de Ea gracias a la música de los Ainur, ¿vale? Que son estos seres celestiales o de naturaleza angélica y crean la música o esa música para el gran Eru Ilúvatar. Esa serie de entidades celestiales intermedias de naturaleza angélica se le da este nombre que seguramente habéis escuchado más que los Ainur, que son los Valar, que son los encargados de proteger y dar forma a Arda, que Arda es el nombre de la Tierra Media y de las tierras imperecederas, a donde van hacia el final los elfos. No sé si tenéis la imagen de Galadriel y todos yendo o despidiéndose de la Tierra Media porque ya ha acabado su tiempo allí. Y estos seres, los Ainur y los Valar, han nacido del pensamiento de Ilúvatar. Entonces Tolkien ha creado claramente una cosmogonía, una religión a partir de ello, y que podemos relacionar y ver muchas imágenes en el cristianismo. Esas entidades, como hay esas entidades angélicas, que son los Valar, tenemos las entidades demoníacas. Hay un personaje que es el gran enemigo oscuro del mundo, que es Morgoth, o Melkor, que es su otro nombre, que se convierte en enemigo y que corrompe a otros Ainurs como Sauron, que seguramente os sonará mucho más el nombre de Sauron, el gran señor oscuro, destruyendo parte de la Tierra Media y provocando las batallas que veremos después. Entonces aquí claramente el ángel caído, este ser que aunque está iluminado, que está conectado con el pensamiento de Dios, de aquí en este caso Ilúvatar, es corrompido por el mal, como Lucifer, y cae. Y eso lo vemos claramente, está clarísimo en el Silmarillion. Otros seres que quizás os son más cercanos por el Señor de los Anillos y no por el Silmarillion son los elfos, los enanos, los hombres, y que recuerda mucho a la forma, aquí también se habla de cómo se forman, a los trabajos y los días de Hesíodo. O sea, digamos que Tolkien crea realmente, aunque esto no lo pensó para la publicación y lo publica póstumamente su hijo, pero creó realmente un universo desde cero como si fuera nuestro mundo tal cual. Y lo ha creado con el poder de las palabras. Volvemos otra vez a Le Guin, el poder que tiene el arte de nombrar. Pero hay otros personajes que también aparecen en El Señor de los Anillos, muy conocidos como Gandalf, el gran sabio, que también podemos relacionar con otras leyendas y mitos, es clave de sabiduría, es humilde, es compasivo y que también son figuras que remiten a todo lo que sería la ideología cristiana. Voy a conectar ahora a Tolkien con C.S. Lewis, que no sé si recordáis las Crónicas de Narnia, pero la estructura de C.S. Lewis es, o tiene que ver más con la suposición, ¿no? Con una alegoría, y casi toda la obra de C.S. Lewis está marcada por una estructura teológica que es muchísimo más clara que la de Tolkien.
Es más clara también porque es un libro pensado para niños. El Señor de los Anillos es un libro que puede ser para jóvenes, pero claramente más lo entiende un adulto, pienso yo. Derramar también es un libro que, aunque fue un encargo pensado para los jóvenes, realmente es una obra que entiendes de adulto. O todas esas imágenes y esa simbología la lees mucho mejor ya cuando eres o has crecido. Pero la obra de C.S. Lewis sí es muy clara. El personaje de Aslan remite a Cristo, remite al dolor, que es algo que hemos mencionado anteriormente. C.S. Lewis, también cristiano, pero anglicano. Hay algunas diferencias con la religión, con la Iglesia Católica y el anglicanismo, y es que la religión anglicana no reconoce la autoridad del Papa, niega los dogmas relacionados con la Virgen María y rechaza la devoción a los santos. En la obra de C.S. Lewis, no sé si os suena El león, la bruja y el ropero, que se hizo también la versión cinematográfica, aparece claramente la imagen de la redención por la cruz, y además se abordan otros temas como la fe en un mundo secular. Tenemos también el libro del príncipe Caspian, que me parece que también se hizo en cine, y el deseo de encontrarse con Aslan, que recordemos que este gran león hermoso es, digamos, claramente la imagen de Cristo, del Rey, más allá de los confines del mundo, como parte de un gran plan, otro héroe que se ve, digamos, envuelto en una aventura, en un llamado, y que tiene que enfrentarse a su destino. Pasa también en La travesía del viajero del alba, que es otro de los libros que vienen después. Y durante toda la obra de C.S. Lewis vemos este mensaje tan claro, y es que Cristo nos ama y desea que vivamos con Él eternamente, y que no podemos caminar solos por este mundo, que necesitamos a los demás. Vemos claramente a los Pevensey, reciben muchísima ayuda para poder enfrentarse a todas las vicisitudes que se presentarán en su camino. Entonces hay imágenes muy claras del cristianismo, como la creación, la redención, el juicio final que aparece en el último libro de la última batalla, o la santificación, que ilustra, digamos, la transformación del alma. Hay una escena hacia el final de los libros, que igual no sé si me estoy adelantando y conocéis las crónicas de Narnia, pero Aslan arranca las escamas del dragón a Eustas y representa el doloroso pero necesario proceso del bautismo y la regeneración espiritual. Voy a volver a la idea del dolor, porque la idea del dolor, que es tan importante en la obra de estos autores, para C.S. Lewis, dice así en un libro que tiene que se llama El problema del dolor, que recomendaría muchísimo. Está publicado por HarperCollins. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Entonces, claramente, ¿por qué si Dios nos ama tenemos que sufrir? ¿No? Es como una gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque ha creado un mundo tan lleno de sufrimiento. Y aquí la tesis de C.S. Lewis es que necesitamos ser libres para comprender realmente, para poder elegir entre el bien y el mal. No tiene sentido que seamos unos autómatas programados. Y el dolor es un mecanismo en ese sentido en toda su obra de corrección espiritual para despertar al ser humano de su autosuficiencia, de la creencia de que cuando las cosas van bien, todo está bien, y el ser humano tiende a olvidar a Dios, siempre a Dios. Hay muchos mitos, pasa muchísimo también en la mitología griega, que en el momento en que los hombres olvidan a Dios son castigados, porque claramente están olvidando que han sido creados por algo que los supera. Digamos que se nos da el dolor, citando a Lewis, para despertar de esa ilusión. El sufrimiento en el mundo rompe la ilusión de que este mundo material
o en que en este mundo material somos autosuficientes, que este es nuestro hogar definitivo y nos obliga a mirar hacia el Creador. Y pensamos, bueno, qué duro, ¿no? Tener que pasar por este valle de dolor, este valle de lágrimas, simplemente para poder reconocer que hay algo más allá. Pero es lo que vemos durante toda la obra de Tolkien, que es la posibilidad del mal, porque para que la libertad sea auténtica debe existir la posibilidad de rechazar el bien y de equivocarse y de causar daño a otros. Y aquí estamos hablando otra vez del equilibrio. Romperíamos ese equilibrio del que hablamos al inicio, ese delicado equilibrio del mundo, si simplemente solo existiera la posibilidad de hacer el bien. Aquí comenta C.S. Lewis, y esto me pareció muy interesante, si un hombre decide golpear a otro con una roca, Dios no altera la densidad de la roca para evitar el impacto, porque eso anularía la libertad humana y el orden del universo. Vuelvo al equilibrio de Ursula K. Le Guin. Pero claro, aquí se habla del abuso de esa libertad. ¿Qué es lo que pasa? El hombre abusa de esa libertad, rompe el equilibrio y la mayor parte de ese sufrimiento, ¿de qué proviene? De la crueldad que hay en los seres humanos, del egoísmo y de las malas decisiones que se toman. Claro que hay catástrofes naturales que no podemos contener, pero a veces algunas catástrofes vienen de los seres humanos intentando contener a la naturaleza. Bueno, ahí ya entraríamos en otro tema. Pero claramente vemos cómo la obra de estos dos autores, que no se suele relacionar tanto a Lewis con Le Guin, porque tienen una relación muy clara cuando hablamos del equilibrio, y creo que el equilibrio lo es claramente, al menos todo, y volvemos entonces al Tao. Voy a leer un trozo de este libro que se llama Cuentos desde el Reino Peligroso, de Tolkien, donde habla sobre la fantasía, para que veáis cómo se relaciona todo esto. Además, es precioso. Así define la fantasía Tolkien. Fantasía es una tierra peligrosa. Ojo, peligrosa, no es una tierra fantástica donde vamos a soñar, ¿no? Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas. Belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso por haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan todas las llaves. Tolkien sobre la fantasía. Entonces, me pregunto, y esto así que me gustaría un poco abrir aquí el debate con vosotros, porque es quizás a mí, como creadora de lo fantástico, lo que más me inquieta. ¿Por qué seguimos pensando que lo fantástico es un lugar de escapismo? Tu imaginación la que te hace salir, evadirte, y por eso es la fantasía. Y como los niños la emplean también, nos da como infantil, o un niño dentro. Necesitan un micrófono, perdona. Pues que como es algo infantil que a los niños les gusta, nosotros contamos cuentos a los niños y es fantasía pura, ¿no? Entonces la fantasía siempre, yo la he relacionado con evadirte del mundo y que sea algo mejor. Yo siempre he buscado en la fantasía algo mejor que lo que tienes aquí. No he visto tragedia, no he visto maldad. Y si hay maldad, que también la hay, la vence el bien. Es como una lucha y siempre vence el bien. El bien está por encima. Es lo que pienso que pueda ser eso.
Claro. Y entonces, digamos, ese proceso o esa búsqueda en la que se nos muestra el dolor de los personajes, ¿no? Porque sí vemos claramente en obras como El Señor de los Anillos que al final triunfa el bien o debería triunfar el bien. Pero en el camino de esa gran victoria del bien hay mucho dolor, hay muchas pérdidas. Entonces, ¿por qué lo fantástico? Vuelvo a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué sería evasión si igual nos está confrontando o enfrentándonos a una realidad dolorosa? ¿No? Es que es curioso, ¿no? Creo que por allá tienen otra pregunta. Yo creo que es que vivimos en una cultura de la inmediatez material, una cultura material de la necesidad, de la escasez, y que todo lo que no sea conducente a la inmediatez material, a la subsistencia, no tiene valor. Y bueno, tú misma estás señalando que la fantasía tiene un valor fundamental para orientar al ser humano, para profundizar en las relaciones con el entorno, y nos lleva incluso hasta cuestionarnos si la realidad es realidad o la fantasía realmente es fantasía, y no estamos hablando de formas de ver lo mismo, ¿no? Formas distintas de ver lo mismo. ¿Por aquí? ¿Por allá? Ahora responderé a eso que has comentado. Muy bien. Hola, muchas gracias. A vosotros. Yo creo que es puede ser por lo menos, los mecanismos de defensa que sugiere Freud, por ejemplo, de la de represión y negación, que es quizás el más primitivo, el más fácil de emplear, quizás a la hora de confrontar una realidad dolorosa, frustrante, desesperante, etc. Y es como también el principio de placer que sugiere él, donde nosotros estamos inclinados a decidir para maximizar el placer y minimizar el dolor psicológico y físico que podríamos sufrir o enfrentar. Y bueno, si una realidad es muy dolorosa, crear otra realidad, por lo tanto reprimir, anular la realidad dolorosa, nos permite vivir, aunque sea falaz, en un mundo que nos permite sentir más placer y menos dolor. Es un mecanismo de defensa psicológico casi, diría yo. Sí, estoy de acuerdo que lo fantástico precisamente nos permite, o hay muchos personajes que viven ese proceso, ¿no? De alguna manera ir ocultando el dolor. Y la inmediatez del placer, claramente, en un mundo como hoy, que las pantallas te dan el placer que necesitas de forma rápida, inmediata, vamos dejando atrás muchas cosas, ¿no? Que se van ocultando. ¿Por allá? A lo mejor es que no es, vamos a ver, no hay una gran diferencia entre la literatura fantástica y la literatura sagrada. Has tocado el corazón. Estamos creando una frontera donde no existe. Es decir, cuando el profeta Isaías te habla de que los árboles se inclinan y que de alguna manera el día santo del Señor es literatura fantástica. Pero es el profeta Isaías y entonces le ponemos una especie de credibilidad sagrada porque él te dice que los arados se convertirán o las armas en arados y no sé qué, no sé cuántos. Pero es literatura fantástica. Es decir, quizás lo que le pasa es que no le hemos dado the proper seal. Es decir, no tiene el sello de decir esto es tan bueno como lo otro. O esto te puede servir tanto como lo otro. Creo que eso que has dicho es clave. Es decir, de aquí puedes sacar unos valores que son tan buenos como los otros. Lo decía claramente Borges. Decía, la Biblia es un gran libro de literatura fantástica. Claramente. Yo daba clases en una escuela del Opus Dei, debo decirlo, que hice este comentario, se me escapó de alguna manera, y sí recuerdo que me llamaron a coordinación, esto no lo puedes decir, pero es que Borges no lo decía para ofender a la Biblia, lo decía claramente porque esos relatos están allí y nos sirven. O sea, eso que has dicho, vamos a ponerlo aquí, por favor, la literatura fantástica y la literatura sagrada.
¿Para aquí? Ah, vale, decías que claramente. Bueno, creo que hay muchas cosas que no se pueden probar, pero que se pueden experimentar o sentir de alguna manera si conectamos con eso que no vemos. Yo creo que es algo que nos llevamos aquí un poco. Creo que has hablado también de los contrarios, claramente, y de esa contradicción que es estar vivos. Y sí me gustaría cerrar con esta idea de que lo fantástico, me ha gustado muchísimo lo de considerar la literatura fantástica como literatura sagrada, porque precisamente lo fantástico amplía nuestra realidad y nuestra visión de la realidad. Y cuando estos tres grandes autores crean esos mundos, están ampliando, extendiendo nuestro mundo que ya conocemos para mostrárnoslo de cara. Así que no hay nada más realista que la literatura fantástica, porque nos permite conocer una realidad mucho más allá desde la condición humana, desde lo más profundo de la condición humana, pero nos da una visión muchísimo más amplia, un punto de vista mucho más grande que la literatura realista que ya conocemos y que ya ha hablado demasiado. Yo creo que ahora es el tiempo de lo fantástico. Agradeceros por acompañarme y acompañarnos hoy aquí en Espacio Ronda. Ha sido un placer poder hablar con vosotros de esto y me voy solo con 3 recomendaciones por si queréis apuntar. 3 libros que os recomiendo muchísimo. El primero, por favor, si no lo tenéis, el Tao Te Ching de Lao Tse. La versión de Ursula K. Le Guin es la que más recomiendo, porque realmente es mucho más sencillo, acompaña mucho más y confunde menos. Otros libros, El sobrino del mago, de C.S. Lewis, el primero de Crónicas de Narnia. Es un libro precioso, aparece el bosque de los mundos, no se ha hecho en película, creo que se hará, pero me gusta más que no se ha hecho aún y que la podáis leer antes de que salga la película. Un mago de Terramar, que es el primer libro de Terramar, pero no me perdería Las tumbas de Atoan, que es el segundo, porque es la visión desde la mujer, cosa que me parece muy interesante. Ya hemos tenido muchísimos magos, queremos escuchar a una mujer ahora. Y por último, no me voy a dejar El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Si podéis empezar por allí, lo que os viene es diversión y no evasión. Es divertido de leer, pero nos enfrenta con nuestro mundo, con lo real. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Loredana. A ver, como alguien que está obsesionado con lo fantástico y con las tradiciones espirituales, pues esta conferencia me ha maravillado y deberías dar un ciclo entero de fantasía de muchas, que esta sea la primera de muchas. Gracias. Y nada, tenemos un pequeño turno de preguntas, ¿no? Y aquí os paso el micro. Y si no, yo tengo ya una preparada. Pues adelante. Sí, pues venga, la lanzo. Lanza. Pues a mí me gustaría que nos contaras un poco, a título personal, cuál es tu relación con el proceso creativo y el camino espiritual. Como si para ti se solapan esos dos procesos, ¿no? Porque hay muchísimos paralelismos, ¿no?, entre lo que es la escritura y la espiritualidad, ¿no? Decía incluso Kafka en Cartas a Milena, creo que decía como escribir como una forma de rezar. Entonces, que si tú sientes un poquito también esa afinidad, tanto del proceso creativo como del espiritual. Claramente en la poesía, porque de hecho lo primero que escribí fue poesía, eso estaba allí muy presente. La mística es algo que siempre me ha inspirado mucho. Me gusta mucho leer a Sor Juana Inés de la Cruz y a San Juan. Y creo que y San Agustín, sobre todo. Yo, de hecho, me formé o tengo una relación católica muy marcada, no siendo yo misma católica. Quizás puedo ser más agnóstica, pero toda mi familia lo es. Estudié en un colegio de agustinos, en una universidad de jesuitas. He estado ahí muy presente ese mundo. Pero claro, los místicos es algo que sí creo que me ha acompañado mucho en todo y creo que está la emoción, que creo que alguien habló por aquí de la emoción. Cuando estoy escribiendo hay algo en mí que es para mí lo más importante, que es una voz, que es un ritmo. Le Guin habla de eso en The Wave in the Mind. ¿Cómo le han traducido eso aquí? Creo que se llama contar es escuchar en castellano, ¿no? La ola en la mente.
que es una frase de Virginia Woolf, que dice que el ritmo es como una ola en la mente, y para mí necesito escuchar esa ola en la mente, ese ritmo, y para mí es más importante la emoción, cómo entra desde ese algo que para mí es algo un poco divino y sagrado, que es como si me lo estuviera dictando como a San Girolamo, a San Jerónimo, ¿no? Que me lo estuviera dictando algo, y después sí viene la parte consciente de revisar y escribir, pero con la poesía me pasa eso. Hay algo que no sé dónde viene, que necesito escribirlo. No quiero decir que yo sea una santa, ni me he comparado, ni mucho menos, pero he vivido esa experiencia de algo que sale de allí y no sabes de dónde viene. Por favor. Hola. Bueno, yo quería preguntarte, porque en los años 80 se publicó un libro que es La historia interminable, que habla de Michael Ende, que se la compré para mis hijos, pero el que la leyó fui yo. Pasa como los perros y los gatos, las mascotas cuando se compran, al final terminan siendo de los que la compran. Bueno, pues este libro a mí me gustó muchísimo, por supuesto. Se ha hecho también una película. Y habla de la imaginación, que si no hay imaginación, he entendido yo, si no hay imaginación hay la nada. La nada, es decir, no eres nada sin imaginación. No puede aventurarse nada, ni puede surgir nada bueno si no hay imaginación. Y por supuesto estas personas, estos escritores, lo que hacen es estructurar un poco esa imaginación y darle un sentido. Nada más. Qué terrorífico la idea de la nada en la historia interminable. Es terrorífico, realmente. ¿Alguien más? ¿Por allá? Ah, por allá. Es un libro que también me gustó muchísimo, La historia interminable. Claramente el equilibrio, ¿no? Todo eso se crea, tiene que estar la imaginación presente. Bueno, antes te hablaba de romper la barrera, es decir, de sacralizar lo fantástico y de rebajar, digamos, lo sagrado o como se quiera llamar. Una cosa es, si tú ves que la sociedad está cambiando y Hollywood lo sabe. Hollywood, cuando necesita invertir 500 millones de dólares en una película, tiene que estar muy seguro. Es decir, no es terreno fantástico, es seguro, 500 millones. Entonces, ellos se dan cuenta de que el fantasma que asustaba hace 60, 70 años ya no interesa. Ahora lo que interesa de alguna manera es que la dimensión espiritual entre en el terreno de la normalidad. Es decir, que la gente se comunica con elementos espirituales o elementos fantásticos de una forma normal. Tú lo vas a ver en muchas películas con un gran presupuesto detrás y por tanto son muy serios en su inversión, que dicen, no, va a haber una historia de amor entre un fantasma y una señorita. Va a haber un ejército de espíritus que va a liberar. Va a haber una serie... ¿Ves que hay un cambio de parámetros? Es decir, que la gente hoy día no está tan, digamos, apegada. Es decir, que de alguna manera tú les puedes... Está liberada. Es decir, puedes darles fantasía de la buena y aceptarlo como algo sagrado, como algo bueno, algo de verdad. No algo simplemente, mira qué cosa más mona. No. Algo realmente potente. Yo creo que el mundo ha cambiado y está cambiando cada vez más. Sí, y de hecho eso va un poco en contra de la función de lo fantástico en la literatura, que es la suspensión de la duda. Eso que acabas de comentar, ¿no? De que lo fantástico cada vez es más difícil que produzca esa duda de si estamos ante algo que quiebra o no las leyes de nuestro mundo. Pasa con el terror.
Es decir, es difícil que algo nos asuste realmente. ¿Por qué? Porque hemos perdido, se ha normalizado, se ha regularizado la idea de lo luminoso, de lo que nos supera. Y sí, claro, el mundo está cambiando. Creo que la inteligencia artificial ahora tiene un papel en el que hace cualquier cosa y claramente nos aleja mucho más de lo sagrado. Creo que es difícil que en un mundo como este apreciemos lo sagrado. Desde las nuevas formas que está cobrando la literatura y que cada vez ahora se categoriza más, se le dan nombres para normalizarlo. Ahora hay una cosa que se está leyendo muchísimo en Oriente y también aquí en Occidente, que son los cozy, que es la literatura cozy, es la literatura confortable. Entonces los géneros que deberían removernos, emocionarnos, ahora todos son cozies, ¿no? Lo vamos a leer siempre estando bien. Siempre vamos a estar bien. Es horroroso y es terrible, pero vas a estar bien. No te preocupes, nada malo va a pasar. El mundo es así. El mundo no es así. Las cosas terribles pasan. Entonces, cuidado, porque igual quizás estamos normalizando algo que no es tan normal. Cuando venga aquello terrible no estaremos preparados para enfrentarnos, si todo se vuelve tan confortable. Pero es precisamente de lo que hablabas, ¿no? Del placer, la búsqueda del placer. Las grandes editoriales están apostando porque la literatura sea solo placentera. Pero el arte no puede ser solo placentero. El arte te tiene que enfrentar también al dolor. Por allá. Ahora sí, vale, genial. Yo quería hacer un par de preguntitas muy cortas. Primero, la poesía es una gran afición mía también, así que te querría pedir recomendaciones de poetas que escriben en inglés, sobre todo, porque mi español no puedo apreciar tanto, digamos, me encanta, pero que escriben en inglés o algo así, si te ocurre algo así, lo apreciaría muchísimo. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Ada Limón, que escribe poesía en inglés. Pues estoy pensando que escriban en inglés. Sin embargo, hoy mucha obra se puede conseguir traducida. Hay otro autor que se llama Ocean Vuong, no sé si te suena. Ocean Vuong, también escribe poesía. Es que traducir un poema a mí me parece un asesinato casi, ¿sabes? Así que bueno, la ventaja con todo respeto y cariño. Pero la ventaja que tiene la poesía es que se suele editar de forma bilingüe, entonces siempre tienes la obra en 2 idiomas. Así que, por ejemplo, si quieres leer poesía en inglés, estaba hablando de autores vivos, pero Lord Byron, que habla sobre la oscuridad, creo que te recomendaría muchísimo a Yeats, a Lord Byron. Son autores increíbles para leer en inglés y que puedes encontrar las ediciones de Alba en inglés y castellano. Igual te sirve para practicar también. También quería preguntar si estás familiarizada con Bernardo Kastrup. Es un autor de metafísica, es físico también, es filósofo físico. Vale. Pues lo apunto. Si te interesa la metafísica, Bernardo Kastrup es un genio, creo. Y lo de placer siempre y cozy fantasy, ¿no? Que estabas diciendo, es un género que está surgiendo, creo, cozy fantasy. Como es fantasía, pero es muy cómoda, es muy dulce, siempre cosas buenas pasan y es justo el principio de placer y maximizar placer, minimizar. Es que ahora existe hasta el cozy horror. O sea, el horror cozy, que es claramente una gran contradicción. Obvio. Pero hay que leerlo y ver si realmente no nos sentimos amenazados ante ello. Pero se está normalizando todo y creo que eso es peligroso. ¿Eso no te parece parecido a como Jardín de Edén? Porque está todo cozy, pero solo tienes una tarea que no es como comer esa fruta prohibida. Y bueno, es la condición humana, ¿no? Al final, como todo ese cozy, súper cómodo, todo, nada de dolor, pues ¿no crees que va en contra de una de los aspectos humanos más fuertes, que es la curiosidad al final? Claro, es que también pienso en el terror, que el terror inspira un dilema
¿no? Una paradoja del corazón, porque el terror es atractivo, claramente, pero al mismo tiempo es peligroso y te hace daño. Entonces, ¿por qué nos sentimos atraídos hacia objetos de horror o de terror? El tema cuando intentamos normalizar todo eso es que no tendría mucho sentido realmente que ya no existieran esas contradicciones. Para mí es complicado, es como que además amante del género del terror, me gusta muchísimo Lovecraft, llevo el club de Lovecraft, o sea, y claro, cuando me hablan de cozy horror, digo, vaya, creo que esto no existe, pero que alguien venga y me lo rebata y me diga, sí, sí existe por esto y por esto. Pero creo que no es una contradicción en sí misma. ¿Por aquí? Sí, no, esto era más una reflexión porque había varios puntos que habías dicho que me habían parecido interesantes. Uno de ellos era el dolor y esto, claro, es verdad que yo estoy más experimentado a mí me mueven más las películas, pero aún así siempre le doy mucho aprecio a los libros. Cuando tengo tiempo, pues sí que he leído cosas, ¿no? Pero hay un punto en el cual no sé si tiene sentido este paralelismo, y esto me suele pasar con pelis y algunos libros que he leído, que hasta que a mí no me llega el dolor de llorar, conectar tanto con la historia de que te rompe, ¿no? No llego a traspasar lo que me quiere decir, lo sagrado. No sé si lo sagrado está relacionado con el dolor. Es lo que comentaban aquí. ¿No? Hasta que eso no te toca la emoción directamente, eso no ha llegado a ti, claramente. Las películas del Señor de los Anillos están muy bien, debo decirlo. O sea, que realmente conservan la esencia y alguien, bueno, habrá los especialistas de la sociedad Tolkien, seguramente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero son películas que he leído los libros y las disfruto enormemente y sientes el dolor y lloras con esos personajes y te duelen. Claramente ahí aún podemos conservar lo sagrado, pero esas películas ya tienen años. Entonces, sí. Y lo que decíais sobre el dolor y el placer, es que puedo entender que alguien no quiera sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Y los que sufrimos queremos escapar del dolor. Lo que pasa es que el dolor te va a perseguir. Llega un momento en que tendrás que enfrentarte a ello y ganar las herramientas para enfrentarte a ello es mejor que escapar simplemente del dolor. Y lo sabemos todos los que estamos aquí probablemente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.